Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Bien, amigos, mi comentario editorial de hoy lo he titulado El día que silenciaron a la situación mundial. Aquel 26 de enero de 1973, día en que se conmemoraba el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, el grupo lo habíamos destinado para ir al Pico Duarte, aprovechando que caía jueves para regresar el sábado 28. Solo 3 días estaban destinados para hacer el histórico viaje, lo cual constituyó un error de parte del grupo, pues por Mata Grande debía hacerse en no menos de 4 o 5 días. El grupo estaba integrado por Rafael Novoa, el ingeniero Pisano, Nico Espinal, Daniel Espinal, el mayor Fuerza Aérea doctor Manolo Fiallo, Nicolásito Vargas y quien esto escribe. El guía era el veterano Fido Payán, hombre que conocía aquellos lugares montañosos como si fueran la palma de sus manos. Fue una agradable aventura. Le clavamos las espuelas a aquellas montañas, las más altas del Caribe. Viaje que estuvo a punto de coincidir con la llegada por Playa Caracoles del grupo guerrillero comandado por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, quienes desembarcaron 5 días después de nuestro regreso del Pico. Como los servicios de inteligencia estaban al tanto de todo grupo que fuese de turista a las montañas, los jefes militares interrogaron por varias horas al mayor Fiallo, a quien le preguntaron cuántos días pasamos en la montaña, si el grupo llevaba radio para comunicación a larga distancia, quiénes eran los viajeros, etc. Esto ocurrió luego de saberse la llegada del grupo guerrillero y todo terminó cuando comprobaron que dicho viaje fue de solo 3 días. Cuando el gobierno balaguerista anunció oficialmente la llegada de Camaño y su grupo, nosotros diseñamos un editorial en donde dudábamos de la llegada de aquel frente guerrillero. Al parecer, esto disgustó enormemente al gobierno de Balaguer, quien ordenó el cierre del noticiero La Situación Mundial. En aquel tiempo, el señor Marino Collante, a quien le decían el Cojo, era el jefe de la oficina local de telecomunicaciones, con sede en el Correos, por lo que este señor nos comunicó que el noticiero que dirigíamos no podía salir al aire. El gobierno de entonces, no contento con haber cerrado el noticiero, también le ordenó a Collante que confiscara el cristal de frecuencia de la estación Onda del Yaque, por lo que también la emisora fue silenciada. Al tercer día de la llegada de la guerrilla, que se había adentrado por la cordillera central hacia lo más alto de aquellas montañas, al parecer Roque Candelario, dueño de la estación Ondas del Yaque, se movió y logró que se levantara la veda a la estación y al noticiero La Situación Mundial. Aquella orden de silenciar nuestro noticiero y cerrar la estación nos extrañó sobremanera, pues el gobierno de Joaquín Balaguer nunca antes nos había silenciado por nuestra actitud antigobiernista, aunque sí se recibían amenazas de muerte para sus productores y ofertas para comprar nuestro silencio, ante lo cual nunca claudicamos. Fue La Situación Mundial, el noticiero radial que en Santiago sostuvo una campaña permanente en contra de los gobiernos de Balaguer, hasta el punto de competir con los más escuchados noticieros de Santo Domingo, el cual dejamos de producir por la llegada de nuevo al poder en 1986 de Joaquín Balaguer Ricardo, no por miedo, sino frustrados por tenerlo gobernando de nuevo el país, cuando lo queríamos era no más que un cadáver político.
Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Tras servir por cerca de un año en una legión de mercenarios extranjeros y en uno de los batallones nacionalistas de Ucrania, John McIntyre, ex miembro del ejército de Estados Unidos, se pasó al inicio de mes a las filas rusas con una gran cantidad de datos de inteligencia. McIntyre se autodefine como espía y asegura que en marzo de 2022 llegó a Ucrania con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de información referente a sus fuerzas y actividades militares para luego cruzar al otro lado de la línea de combate. Soy un comunista, un antifascista. Tenemos que luchar contra el fascismo en todas partes, asevera. Les dije que soy antifascista, estoy aquí para luchar contra el imperialismo ruso y los nazis. Entonces me respondieron, no, los rusos no son nazis, los nazis somos nosotros. El ex militar estadounidense relata que tuvo que hacerse pasar por un nazi más para no despertar la sospecha entre sus compañeros, lo que le permitió ver y documentar la máquina de guerra ucraniana en todo su esplendor, incluidos sus crímenes. Recuerda que cuando llegó al país eslavo, quedó muy sorprendido por la gran cantidad de nazis y cómo al principio un grupo de mercenarios croatas o checos lo cuestionaron por la imagen del Che que tenía en su perfil de las redes sociales. Señores, Ucrania debe empezar a pagar por los sistemas de armas que recibe como ayuda militar de Washington. Así lo declaró este martes la asesora del secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad Internacional, la señora Celeste Warner, en una audiencia del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes del país norteamericano. En el marco de la sesión, Mike García, congresista republicano por el estado de California, afirmó que la idea de que Ucrania adquiera armas en lugar de pedirlas gratis caería bien entre los contribuyentes norteamericanos, aunque admitió que Kiev está enfrentando dificultades económicas. Por su parte, Wallander señaló que Washington no entregó a Kiev todas las armas solicitadas, al tiempo que las autoridades ucranianas no han hecho ninguna compra importante a empresas estadounidenses. Ahora mismo no disponen de un presupuesto de esa magnitud, pero han adquirido algunas de sus propias capacidades. Es un punto muy bueno que tenemos de también conseguir que los ucranianos inicien su propia planificación del gasto de defensa, declaró la alta funcionaria del Pentágono. O sea que tienen que prepararse ahora los ucranianos a pagar parte de las armas que le han pedido a Estados Unidos, que Washington no se las regala, se las va a cobrar. El ministro de Transporte de Grecia renunció el miércoles después de un choque frontal entre un tren de pasajeros y otro de carga, y este dejó al menos 36 personas muertas y decenas más. Dijo